En el verano de 1871, un barco mercante zarpó del puerto de Cádiz con destino a las islas del Atlántico. Era un bergantín de 2 mástiles llamado Nuestra Señora del Alba, construido con maderas oscuras que aún guardaban el olor a resina y a sal. La tripulación estaba compuesta por 15 hombres curtidos por el sol y el mar, junto con un capitán experimentado, don Esteban de Olvera, hombre de bigote espeso y mirada firme. El cargamento era modesto: barriles de vino, sacos de harina, algunas cajas de herramientas y la esperanza de un viaje tranquilo que les asegurara el sustento durante meses. La partida se celebró con los ritos habituales. Las campanas del puerto repicaron. Los familiares agitaron pañuelos blancos desde el muelle y las velas se inflaron con el viento de levante. Nadie sospechaba que aquel viaje se convertiría en una travesía marcada por la oscuridad, por un mal antiguo que yacía en el fondo del océano esperando ser despertado. El primer tramo del viaje fue apacible. El cielo permaneció despejado y las noches, iluminadas por la luna, ofrecían un reflejo plateado sobre las olas que parecía un sendero directo al paraíso. Los hombres cantaban, compartían historias y soñaban con regresar a tierra con los bolsillos llenos de monedas. El capitán mantenía la disciplina, pero también permitía la risa y el descanso. Sabía que un marino contento era un marino leal. Sin embargo, a medida que se alejaban de la costa y se internaban en aguas más profundas, comenzaron a suceder pequeños incidentes difíciles de explicar. El vigía juraba escuchar susurros que ascendían desde las olas. Las cuerdas, bien tensadas al amanecer, aparecían desgastadas o cortadas como por garras invisibles. Un marinero, llamado Rodrigo, aseguró haber visto, en la espuma de la proa, una sombra enorme que se sumergió al sentir la luz de su farol. Al principio, el capitán desestimó aquellas historias como fruto de la fatiga y la superstición. El mar siempre inventa fantasmas para quienes no saben escucharlo, dijo con severidad. Pero en la bitácora del barco, escrita con letra firme, se anotaron los primeros sucesos: ruidos extraños bajo la quilla, tensión en la tripulación, corrientes inusuales. Una noche sin luna, cuando el cielo se cerró en nubes negras, los marineros despertaron con un estruendo que sacudió el casco. El barco entero vibró como si hubiera chocado contra un arrecife, pero allí no había nada, solo agua infinita. Al bajar a revisar los compartimentos inferiores, encontraron que varios barriles habían sido destrozados desde fuera, como si un colmillo o una garra gigantesca los hubiera perforado. El miedo comenzó a crecer como moho en la madera. Los hombres hablaban en voz baja, recordando leyendas de marineros desaparecidos, de monstruos que habitaban en las profundidades donde la luz no llega jamás. Uno de los más ancianos, Sebastián, murmuró una historia que había escuchado en su juventud, la de un ser colosal llamado el huésped del abismo, criatura que, según los pescadores canarios, emergía cada siglo para reclamar vidas humanas como tributo. El capitán se enfureció al escuchar tales cuentos y prohibió mencionarlos en cubierta. Pero el silencio no disipaba el temor, lo multiplicaba. Cada ola parecía esconder ojos, cada crujido del casco parecía un aviso. Y así, entre la superstición y la disciplina, el Nuestra Señora del Alba continuó navegando hacia lo desconocido. Al quinto día de travesía, cuando el sol se ocultaba tras un horizonte teñido de rojo, ocurrió el primer ataque verdadero. Un rugido, profundo como un trueno subterráneo, surgió de las aguas. El barco se inclinó de golpe, y de las profundidades emergió una sombra tan inmensa que tapó las estrellas. Los marineros apenas alcanzaron a distinguir tentáculos gruesos como troncos, una piel cubierta de escamas negras y un ojo gigantesco que brillaba con una luz amarillenta, fija sobre ellos, con una inteligencia inhumana. El monstruo no los atacó de inmediato. Rodeó el barco como un depredador paciente, golpeando suavemente el casco con sus extremidades, como quien tantea una presa antes de devorarla. Los marineros cayeron de rodillas, rezando, mientras el capitán, tembloroso pero firme, ordenaba cargar los cañones. El mar, que hasta entonces había sido su aliado, se convirtió en una trampa cerrada por un muro de oscuridad líquida. A partir de aquella noche, la tripulación comprendió que su viaje ya no era hacia las islas, sino hacia un destino marcado por el encuentro con un horror que superaba toda leyenda.
y así comienza la historia del barco que navegó hacia la boca de un monstruo ancestral. Un relato que aún hoy se susurra entre marineros cuando el mar está en calma y el silencio parece demasiado profundo. La noche después del primer avistamiento no trajo sueño, sino un insomnio denso que se pegaba a la piel como sal húmeda. El capitán Esteban de Olvera ordenó reducir vela y mantener un rumbo constante hacia suroeste, buscando corrientes más cálidas que, según los viejos pilotos, desanimaban a las criaturas de aguas negras. Nadie discutió. El miedo había impuesto un voto de obediencia más férreo que cualquier reglamento. Sin embargo, el mar, que siempre escucha lo que se le pide y decide lo contrario, empezó a respirar hondo en ráfagas, como si bajo la superficie se inflara un pulmón colosal. La bitácora, escrita con letra tensa, cambió de tono. Donde antes decía brisa franca, ahora decía respiración subacuática. Donde antes anotaba marejada moderada, aparecía golpes rítmicos desde afuera. Y en un margen, trazado con una pluma que dejó salpicaduras como sangre, el capitán escribió: ojo singular, color de azufre. No era una metáfora. Todos lo habían visto. Un ojo demasiado grande para pertenecer a criatura razonable, fijo como la lámpara de un faro condenado. El monstruo no insistió de inmediato. Se alejó lo justo para fingir ausencia, dejando al barco en una tregua falsa que solo sirve para escuchar mejor los ruidos del miedo. A medianoche, cuando el timonel cambiaba guardia, llegó el primer tributo. Un lomo oscuro rozó la amura y dejó incrustada en la madera una ventosa gigantesca, pálida, como una boca sin dientes. Rodrigo, el marinero que había visto sombras en la proa, intentó arrancarla con el gaf, pero la carne pegajosa no soltó presa hasta que el capitán ordenó agua hirviendo. El chorro silbó, la ventosa se contrajo y cayó a cubierta con un latigazo, todavía palpitante. Nadie quiso tocarla. Sebastián, el viejo, la empujó con una pala y la arrojó por la borda. La pieza se hundió sin espuma, como si el mar la reclamara con ansiedad. El amanecer llegó sin colores. Un velo lechoso cubrió el horizonte, y en esa luz enferma comenzaron los signos menudos que solo alcanzan a ver los que ya no pueden mirar otra cosa. Las redes, bien plegadas, aparecieron deshilachadas. Los cabos recién calafateados presentaron cortes limpios, en diagonal, como hechos por una navaja invisible. La campana de señales emitió un timbrazo apagado sin que nadie la tocara, como si alguien tirara de la cuerda desde el agua. A la tarde, la cocina reportó pérdidas. 2 barriles de harina abiertos por abajo, su contenido convertido en una nube pálida que la sentina absorbía como nieve sucia. No se hablaba de maldiciones. Las palabras prohibidas, expulsadas por el capitán, regresaban como gaviotas tercas y se posaban donde menos convenía, en la lengua. A falta de misa, los hombres improvisaron una liturgia. Antes de cada guardia, tocaban la madera con los nudillos 3 veces, escupían por la popa y murmuraban un salmo mal recordado. El capitán consentía, no por superstición, sino por estrategia. Un hombre que cree en su ritual es un hombre que sube al palo sin mirar el abismo. Al caer la tarde del tercer día desde el encuentro, el mar cambió de voz. Ya no era un murmullo, sino una vibración que se transmitía al casco como un tambor sordo. El monstruo cantaba. No era canto de ballena ni silbido de delfín. Era un zumbido prolongado, con una cadencia casi humana, que hacía temblar las uñas y volver líquidas las rodillas. El piloto mayor, un gallego terco, se metió algodón en los oídos y aconsejó a los demás hacer lo mismo. Quienes obedecieron pudieron trabajar. Quienes no, se quedaron quietos mirando al agua, con una sonrisa tonta, como si hubieran recordado de pronto una nana de infancia. Esa noche se perdió al primero. No diré su nombre, por respeto al arte de olvidar que algunos merecen. Lo encontraron al amanecer, de pie sobre la regala de babor, mirando el horizonte con una serenidad que dolía. El capitán lo llamó una vez, 2 veces. No respondió. Cuando el contramaestre intentó sujetarlo, el hombre se dejó caer hacia adelante, sin un gesto, como quien entrega una carta al buzón del mundo. Un chapuzón breve y nada más. Ni burbujas, ni lucha. Solo un anillo de agua que se cerró sobre sí mismo con un suspiro. El capitán ordenó virar de inmediato para buscarlo, pero bajo la quilla algo golpeó con un entusiasmo burlón.
Desistieron. No lo dijeron, pero todos lo supieron. El monstruo comenzaba a cobrar peaje. El capitán reunió a la tripulación y habló sin metáforas. Dijo que el mar estaba enfermo de criatura. Dijo que buscaría vientos contrarios para escapar. Dijo que, si el monstruo insistía, pelearían con fuego y hierro. Mientras hablaba, el ojo amarillento asomó a estribor, en silencio, y desapareció al escuchar la palabra fuego. El capitán lo notó. El miedo, por primera vez, cambió de bando. Prepararon mechas, reunieron resina, fabricaron ánforas con aceite para arrojarlas encendidas si la bestia subía a atacar. Rodrigo juró que podría clavar una pica en el ojo. Sebastián lo miró como se mira a los muchachos que todavía creen en la precisión. El plan era simple: convertir el mar inmediato en un espejo de fuego que disuadiera a la criatura de acercarse. Por unos momentos, la esperanza tuvo cuerpo. La madera crujía con sentido. Los hombres obedecían con ganas. El miedo se convertía en tarea. Entonces el monstruo cambió de juego. En vez de golpear el casco o tantear con tentáculos tímidos, se dedicó a desaparecer el viento. No fue una calma natural, fue una calma enemiga. Las velas, hinchadas hacía poco, cayeron sin vida, como mantos fúnebres. El barco quedó clavado en un espejo inmenso, inmóvil, con el sol arriba como un ojo secundario que todo lo vigila. La bomba de agua empezó a fallar. Del fondo subía un olor ferroso, como de latas oxidadas, y el canto volvió, modulando notas que parecían órdenes para los huesos. Durante esa calma forzada, la tripulación descubrió otro fenómeno: peces muertos flotando a distancia, ninguno tocando el casco, como si un perímetro invisible los mantuviera a raya. Parecía un cementerio en formación. El más joven de los marineros, apenas un aprendiz, comenzó a llorar sin hacer ruido. Nadie lo reprendió. Llorar, en ese instante, era una forma de darle agua dulce al miedo. La tregua se rompió cuando del lado de Barlovento emergió algo que no era tentáculo ni aleta, una lengua de sombras, una especie de velo moviente que se pegó a la banda con un chupetón blando. Al contacto, la madera comenzó a oscurecerse, como si absorbiera tinta. Donde el velo tocaba, la pintura se levantaba en ampollas y el hierro de los clavos sudaba una lágrima negra. Sebastián, recordando oficios viejos, gritó que era marea de azogue, una superstición que pocos habían oído. El mar ciertas noches trae un espejo que pudre lo que refleja. El capitán no creyó en espejos, pero sí en efectos. Ordenó encender las ánforas. El contramaestre prendió una mecha y lanzó la primera botella. El vidrio estalló contra el velo y el aceite, convertido en llama, dibujó una flor naranja sobre el agua. El monstruo, herido en su orgullo, retiró el velo. La madera quedó tiznada pero a salvo. Las llamas bailaron y por un rato el júbilo hizo mella en el horror. Se arrojaron más botellas, delineando una barrera ardiente alrededor del casco. El mar, convertido en brasero, devolvió calor, y la criatura se alejó a un círculo exterior, como un lobo que mide hasta dónde llega el fuego. La victoria duró lo que dura un parpadeo largo. Desde la sombra externa llegó un impacto bajo la quilla, seco, calculado. El palo mayor se quejó con un gemido, y la proa describió un arco que a todos revolvió las tripas. El fuego, al que la esperanza había confiado su guardia, se corrió hacia popa, lamiendo sogas y cofas. Hubo gritos, cubos, mantas mojadas. Entre dos órdenes cruzadas, la criatura aprovechó para hacer lo más sencillo y lo más cruel: tirar del barco hacia abajo. No con violencia, sino con paciencia. Un tirón continuo, un descenso casi elegante. Las jarcias se tensaron con un canto metálico. Los clavos protestaron. La sentina tomó un dedo más de agua. Fue entonces cuando la voz de Sebastián, la más vieja, y por eso la más obedecida, propuso lo impensable: soltar lastre. El capitán dudó un segundo. Luego asintió. Lanzaron por la borda barriles, herramientas, cajas. Cada golpe contra el agua sonaba a renuncia, y sin embargo, cada renuncia devolvía un palmo de flotabilidad. El monstruo respondió reforzando el tirón. La cuerda invisible que unía su capricho al barco tensó los cuerpos de todos. Los nudillos se pusieron blancos. Las bocas sabían a hierro. El sol del cénit, indiferente, continuó mirando.
No sé cuánto duró aquel pulso, porque el tiempo, en ciertas pruebas, se vuelve un animal estúpido que solo sabe quedarse. Sé lo que lo interrumpió. El canto cambió de nota. Pasó de un zumbido grave a un agudo atravesado, como una flauta rota. El capitán, que ya había aprendido a escuchar con el pellejo, adivinó el motivo. Alguna de las ánforas, al reventar, debió acertar donde el monstruo era menos monstruo. Ordenó preparar una última salva, concentrada, directa a donde el agua hervía sin razón. Rodrigo, el de la pica, pidió el honor. Sostuvo la botella, encendió la mecha, esperó la exhalación del mar como un torero espera el cabeceo, y lanzó. La botella describió un arco perfecto, tocó el agua justo sobre la hebra principal del remolino y explotó en una corona de fuego. El mar, sorprendido, gritó por boca de la criatura. Hubo un sacudón, luego otro, y por un instante, solo uno. El barco quedó libre del tirón. El capitán no pidió vítores, pidió todo el trapo. Las velas, pesadas por la calma, tardaron en hincharse, pero una brisa tímida, como una mano de niño, empezó a empujar. La proa obedeció. El casco, que había aprendido a crujir de miedo, crujió deprisa. Atrás, a una distancia incierta, el agua se abombó en una cúpula efímera que luego se desmoronó en escamas. Nadie se engañó. No era retirada, era medida. El huésped del abismo no huía, calculaba. Esa noche, el capitán hizo algo que nunca había hecho. Contó los hombres en voz alta. No dio números, nombró, uno por uno, hasta completar la lista con un vacío. Nadie lloró. Se rezó sin palabras, que es como mejor se reza cuando no hay trato con Dios. Luego se estableció un nuevo orden de guardias. 2 arriba, 2 en proa, 2 en popa, uno vigilando el fuego, otro el timón, y el resto con los ojos abiertos, aunque estuvieran cerrados. El monstruo no volvió a cantar. Ahora escuchaba. Y los hombres, que habían gastado casi todas las formas honestas de tener miedo, aprendieron otra más, la de vivir sabiendo que algo te memoriza desde abajo. Al rayar el alba, el horizonte mostró una línea oscura que no era tierra, pero tampoco nube. El capitán bajó el anteojo con una expresión que nadie supo leer y dijo una palabra que olía a salvación y a trampa. Banco, un banco de sargazo inmenso, un cementerio verde capaz de detener al más empeñado. Entre esas algas podría refugiarse el barco o quedar preso para siempre. El capitán tomó aire para decidir. El monstruo, desde el fondo, también. Y así quedamos. Un barco exhausto, un monstruo paciente, y por delante, un mar convertido en pradera inabarcable donde las decisiones se pudren si no se toman a tiempo. El banco de sargazo apareció frente a ellos como un continente de algas, extendiéndose hasta donde la vista no alcanzaba. Era un mar detenido, cubierto de manchas verdes y pardas que parecían cicatrices en la piel del océano. El capitán sabía que aquel lugar ofrecía refugio de los vientos y corrientes, pero también sabía lo que contaban los pilotos viejos, que entre las algas se quedaban atrapados barcos enteros, como insectos en miel podrida. El dilema era sencillo y brutal: seguir adelante hacia aguas libres, con el monstruo respirándoles bajo la quilla, o buscar resguardo entre el banco, arriesgándose a quedar atrapados en su propio cementerio. El barco entró despacio. Los marineros, tensos como cuerdas, miraban a todas partes. Las algas golpeaban los costados con un sonido viscoso, como si quisieran trepar al casco. Rodrigo, siempre atrevido, bajó una pica para apartarlas y descubrió que entre los hilos de sargazo flotaban huesos humanos, amarillentos, incrustados de sal. No eran restos de peces, eran fémures, costillas, calaveras partidas. El banco era un osario flotante, un altar que el océano había guardado para alguien o para algo. Al caer la tarde, el viento volvió en ráfagas cortas, insuficientes para alejarse del todo. El capitán ordenó echar anclas ligeras, esperando que el sargazo amortiguara el movimiento y ocultara al barco de la criatura. Durante unas horas pareció funcionar. El mar cayó. Los hombres se turnaron para dormir con un ojo abierto. La calma era falsa, pero era todo lo que tenían. A medianoche, los primeros gritos. Sebastián, que vigilaba la popa, juró ver una figura humana de pie sobre el banco, inmóvil, mirando al barco. Los demás corrieron,
Apuntaron faroles, y en efecto, allí estaba. Un hombre alto, desnudo, cubierto de algas, con los ojos vacíos como conchas. No habló, no se movió, solo inclinó la cabeza. Cuando el farol lo iluminó del todo, se deshizo en agua, dejando solo un cráneo que flotó unos segundos antes de hundirse. A partir de ese momento, el banco comenzó a devolver apariciones. Mujeres ahogadas que extendían brazos delgados, niños que parecían dormir sobre las algas, marineros con sogas al cuello. Cada visión duraba apenas unos segundos antes de disolverse en espuma. Los hombres empezaron a rezar sin coordinarse, cada uno a su santo, algunos llorando como criaturas. El capitán golpeaba la campana del barco, intentando ahogar las voces con el bronce, pero la campana sonaba hueca, como si el aire mismo estuviera enfermo. En la bitácora quedó registrado un detalle aterrador. Cada aparición tenía en la frente una marca brillante, como si un ojo amarillento se reflejara desde dentro. Era el mismo ojo que habían visto bajo el agua. El monstruo no solo cazaba cuerpos, cazaba recuerdos. Usaba las formas de los muertos para quebrar la voluntad de los vivos. Al amanecer, los aparecidos se desvanecieron, pero dejaron un regalo cruel. En cubierta, junto a la bomba de agua, había un charco que no pertenecía a la lluvia ni a la mar. Un charco espeso, de color oscuro, en cuyo centro flotaba una ventosa igual a la que habían quemado la noche anterior. Era prueba de que el monstruo no se había ido. Solo estaba jugando, extendiendo sus dedos invisibles dentro del barco, marcando territorio. El capitán decidió que no podían permanecer más tiempo en aquel banco maldito. Ordenó levantar anclas y forzar la salida, aunque el viento fuera escaso. Los hombres remaron con desesperación, utilizando pértigas para apartar las algas, mientras el casco crujía con cada metro ganado. A medida que se alejaban, el banco parecía cerrarse tras ellos, como si quisiera tragarlos definitivamente. Y entonces, desde el centro de aquel océano de algas, emergió el monstruo. No salió entero. Primero fueron tentáculos, largos y cubiertos de ventosas que destrozaban algas como paja. Luego, un torso descomunal con escamas que brillaban como metal mojado. Finalmente, la cabeza, un rostro informe, mezcla de pez, serpiente y abismo, coronado por un ojo único que ardía como fuego amarillo. Era más grande que el barco, más grande que cualquier criatura que pudiera caber en la imaginación de un hombre. El océano entero parecía inclinarse hacia su presencia. Los marineros gritaban, algunos cayeron de rodillas, otros intentaban cargar cañones que parecían juguetes frente a semejante horror. El capitán no gritó. Con la voz firme de quien sabe que lo escuchan incluso los dioses, ordenó: «¡Apunten al ojo!». El monstruo rugió, un rugido tan profundo que partió las velas y sacudió las almas. El mar dejó de ser agua y se convirtió en un espejo líquido donde todos vieron su propio rostro, pálido, tembloroso, condenado. Y así comenzó el verdadero combate. No contra el mar, ni contra el hambre, sino contra un ser nacido en lo más oscuro del océano. Un monstruo que reclamaba tributo no solo de cuerpos, sino de memorias y de fe. El monstruo emergió por completo como si el océano mismo lo vomitara. Una montaña de carne y escamas que chorreaba algas y restos de naufragios pegados a su piel. Las velas flamearon con violencia, y el Nuestra Señora del Alba se inclinó como si estuviera a punto de partirse en dos. El ojo único, incandescente, recorrió la cubierta y se detuvo sobre cada hombre, como si estuviera contando las almas que le pertenecían. El capitán Esteban gritó la orden: «¡Fuego!». Los cañones rugieron, arrojando balas que rebotaron contra el cuero del monstruo como piedrecillas contra un muro. Rodrigo, con su pica, escaló el bauprés y trató de clavarla en un tentáculo. La punta apenas perforó la carne, liberando un líquido oscuro que olía a azufre. El tentáculo se agitó como una soga viva, arrojando al marinero contra la cubierta. El golpe lo dejó sin aliento, pero vivo, lo bastante para incorporarse y gritar con furia: «¡Apunten al ojo, al maldito ojo!». Los hombres improvisaron una batería con mosquetes y pólvora, cargando con manos temblorosas. Cada disparo iluminaba la cubierta en destellos rojos, y cada impacto contra la piel del monstruo parecía inútil. Sin embargo, cuando una bala perdida rozó el ojo, la criatura lanzó un bramido ensordecedor. El mar entero se levantó en olas que barrieron la cubierta,
arrancando barriles y sogas como si fueran hojas. La lucha se volvió un caos. Tentáculos entraban por las bordas, arrancaban tablas, atrapaban hombres. Algunos marineros fueron arrastrados al agua, y sus gritos se apagaron en segundos. Sebastián, el viejo, intentó cortar uno de los tentáculos con un hacha de abordaje. Logró cercenar una ventosa que cayó a cubierta palpitando como un corazón. El monstruo rugió otra vez, y en ese rugido había algo más que ira. Había palabras. No eran comprensibles, pero sonaban como un idioma antiguo, un rezo al revés, un conjuro salido de las profundidades del mundo. El capitán, con la mirada enloquecida pero firme, comprendió que no bastaba con resistir. Había que herirlo de verdad. Ordenó preparar las últimas ánforas de aceite, empaparlas con brea y encenderlas todas a la vez. Los hombres obedecieron con manos quemadas, y en un esfuerzo desesperado arrojaron la lluvia de fuego sobre la criatura. Las llamas lamieron los tentáculos, corrieron por las escamas, y durante un instante el monstruo pareció tambalearse. El ojo, cegado parcialmente por el fuego, se cerró. Un silencio extraño cayó sobre el mar, roto solo por los crujidos del barco. Y entonces, con un rugido que hizo sangrar los oídos de todos, la bestia se sumergió de golpe, arrastrando consigo una ola tan grande que casi volcó el bergantín. El agua negra cubrió todo. Cuando finalmente la cubierta reapareció, la mitad de los hombres ya no estaba. El mar los había reclamado en un instante. Los sobrevivientes jadeaban, aferrados a lo que quedaba de los mástiles y sogas. Rodrigo, sangrando de la cabeza, murmuraba entre dientes: «No se ha ido, solo se esconde, nos sigue contando». Y tenía razón. Bajo la quilla, el mar vibraba todavía con el canto grave del monstruo. El fuego lo había herido, pero no derrotado. Ahora estaba furioso, y lo sabían. Volvería. La tripulación, reducida a la mitad, intentó reparar las velas y achicar el agua. El capitán, exhausto, anotó en la bitácora con mano temblorosa: «El huésped del abismo ha cobrado 11 hombres. No huye. Espera». Esa noche nadie durmió. El cielo se cerró en nubes bajas y la luna desapareció. Los hombres que quedaban se miraban unos a otros con la certeza de que cualquiera podía ser el siguiente. Y en la oscuridad, entre los golpes sordos del agua, todos juraron escuchar lo mismo: voces humanas que venían del mar, llamándolos por sus nombres. Eran las voces de los 11 marineros perdidos, cantando con una dulzura aterradora el mismo salmo que Sor Magdalena hubiera entonado en otro mundo. Tranquilo, tranquilo. El mar había devorado a los muertos, y ahora usaba sus voces para abrir grietas en la cordura de los vivos. El amanecer llegó sin luz. Una bruma espesa cubría todo horizonte, como si el mundo hubiera sido borrado con un trapo húmedo. El Nuestra Señora del Alba parecía flotar en un limbo, con sus maderas hinchadas de agua y sangre. Apenas quedaban hombres suficientes para gobernar el timón, y aún así, nadie soltaba la cuerda. El miedo a quedarse inactivo era peor que la fatiga. El capitán Esteban, demacrado, reunió a los sobrevivientes junto al palo mayor. Su voz sonaba quebrada, pero aún conservaba la autoridad de quien ha vivido más naufragios que fiestas. «Ya no navegamos hacia puerto alguno», dijo. «Solo navegamos hacia la decisión de morir peleando o morir rezando». Rodrigo, con la frente vendada y la mirada ardiendo, escupió al suelo. «Entonces pelearemos. Prefiero que mi carne quede en sus dientes que en su memoria». El silencio de los demás fue consentimiento. Nadie quería convertirse en canto del monstruo, en eco de los que ya habían sido tragados. El capitán dio su última orden: preparar una trampa de fuego en el corazón del barco. Harían un sacrificio desesperado, llenarían la sentina de aceite y pólvora, y cuando el monstruo los atacara de nuevo, encenderían la mecha y convertirían al Nuestra Señora del Alba en un ataúd ardiente. Tal vez el mar se los llevaría a todos, pero tal vez, también, el monstruo caería con ellos. El trabajo fue febril. Los hombres arrastraron barriles, rompieron cajas, untaron telas con brea. Cada movimiento era un acto de despedida. Sebastián, el viejo, se sentó un momento para rezar en silencio, pero cuando levantó la cabeza, sus ojos estaban secos. Ya no esperaba milagros, solo justicia. Entonces,
El mar habló. No con rugido ni con canto, sino con una calma repentina que hizo que todos contuvieran el aliento. El agua quedó lisa como un espejo, y en ese espejo, cada hombre vio reflejado su rostro, pero cambiado. Eran ellos mismos, ahogados, con la piel hinchada y los ojos vacíos. El monstruo les mostraba su final, como un oráculo cruel. El capitán arrancó el crucifijo de su cuello y lo arrojó al mar. «¡Aquí estamos, maldito!», gritó. «¡Ven por nosotros!». El océano respondió con una erupción. El monstruo emergió de nuevo, más colosal que nunca, con su ojo ardiendo como un sol podrido. Los tentáculos golpearon la cubierta, arrancando maderas y mástiles. Los hombres encendieron la mecha. La cuerda chisporroteó, bajando hacia el vientre del barco donde aguardaba el sacrificio. El monstruo, como si lo comprendiera, se abalanzó con todo su peso, rodeando el casco para arrastrarlo al abismo. En ese instante, Rodrigo, con una fuerza que nadie supo de dónde salió, trepó al bauprés y sostuvo una lanza improvisada, una barra de hierro afilada. «¡Por los 43!», rugió, como si nombrara a todos los que ya habían sido devorados. Y con un salto imposible, hundió la lanza en el ojo amarillo. El monstruo chilló, un chillido tan agudo que partió el aire y el agua. Los tentáculos se retorcieron, soltando el casco. El ojo, perforado, escupió un líquido hirviente que quemó la piel de Rodrigo. Pero antes de caer al mar, la mecha alcanzó la pólvora. El barco explotó. El fuego estalló desde la sentina hacia el cielo, iluminando la niebla como si fuera de día. Las llamas abrazaron los tentáculos, las velas, los cuerpos. El monstruo, herido en su ojo y atrapado en el abrazo ardiente del Nuestra Señora del Alba, se retorció en un frenesí de dolor. El océano rugió, levantando olas tan altas como catedrales, y luego lo tragó todo: madera, hombres, fuego, monstruo. Cuando la calma regresó, no quedó nada. Solo un campo de restos flotando, tablas quemadas, barriles rotos, una bota solitaria. Del monstruo, ni rastro. El mar lo había reclamado, como siempre reclama lo que pertenece a su abismo. Cuentan los pescadores que, en noches de calma chicha, cuando el mar queda liso como un espejo, aún se escuchan voces que vienen de debajo de las olas, voces que cantan el mismo salmo que se oyó aquella última noche. Tranquilo, tranquilo. Y dicen que si te atreves a mirar demasiado tiempo al reflejo del agua, no verás tu rostro, sino tu cadáver. Como si el monstruo siguiera vivo, guardando memoria de cada uno que lo desafió. Si esta historia te heló la sangre, dale like, suscríbete al canal y déjame un comentario. ¿Crees que el monstruo del abismo murió con el Nuestra Señora del Alba? ¿O que sigue esperando a los barcos que se atreven a cruzar su territorio?